Muy buenas tardes, bienvenido a este su programa Política para Todos. Les saluda Lizzy Marte y nos está escuchando a través de esta WISA 1390 AM, la voz del noroeste. Hoy, comenzando una nueva semana, lunes 28 de abril. Y miren, me acompañan los titanes de la política, mis analistas, y voy a presentar rápidamente a la licenciada Jennifer Barreto Leiva. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Como siempre, muy contenta y agradecida de que nos dejen entrar en sus hogares, en sus autos y donde quiera que nos estén escuchando en este análisis que va más allá de la noticia desde un punto de vista académico, pero siempre haciéndolo sencillo para que usted nos pueda entender. También me acompaña aquí, ¿verdad?, el doctor Daniel Marte. Bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad?, a través de WISA Radio 1390 AM. Y gracias por su sintonía, aquellos que nos están viendo a través de las redes, a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias por vernos, ¿verdad? Y otra vez aquí, otro lunes, de 6 a 7. Vamos a ver qué vamos a discutir, a ver a quién quemamos hoy. Daniel, hoy tengo que presentar, ¿verdad? Dios mío, yo no quise decir eso, pero hoy tenemos visita, así que vamos a portarnos bien. Nos acompaña el asesor del presidente del Senado en Asuntos Públicos y Enlace con la Comunidad, el pastor Luis Roy. Bendiciones, familia, qué gusto y qué privilegio estar en su programa. En este caso, por primera vez, hemos compartido tanto con Daniel como con Lizzy en otras instancias, y agradecido a Dios por el privilegio de conocer también hoy a la compañera de Leiva, que de verdad que había escuchado mucho, he visto sus programas, sus aportaciones las atesoro mucho. Y si van a quemar a alguien hoy, allá arriba hay un capacete de bombero. Yo fui bombero, así que Por eso lo dije. yo estoy listo para eso. Jennifer, vamos. Bueno, y que tú vienes, Roy viene de una línea de bombero, ¿verdad, Roy? Porque tu papá fue Toda la bombero. vida. Sí, Así es. sí. Mi papá, Roy mi es un hermano servidor mayor público. y yo. Y Sí, o sea que Roy es un servidor público porque su familia es servidora pública y de los primeros, de los first responders, ¿verdad? ¿Cómo que le dicen en español? Los primeros respondedores. Ajá. Ok, sí, o sea que Roy es uno que viene que se ha enrollado las mangas y ha trabajado, o sea que eso Sí, no sí. es, o sea, eso no es cualquier cosa, eso aquí tenemos a alguien que de verdad sabe de lo que va a hablar. En mi familia, el biombo y la sirena han estado toda la vida. Vamos para encima. Vamos a hablar de algo que verdad que todo el mundo ha hablado durante el fin de semana, que es algo que sinceramente yo creo que el que no haya hablado de esto no vive en Puerto Rico. Yo no sé, pero no vive en Puerto Rico, ¿verdad, Jennifer? Que hasta tú has escuchado de esto, hasta tú has hablado de esto. Y vamos a preguntarle al pastor Roy, ¿verdad? Siempre con deferencia y ahora en serio. Pastor Roy, Luis, ¿qué tú puedes opinar, verdad? Hasta donde puede llegar tu conocimiento, hasta donde puede llegar la opinión, ¿verdad? Sin meterte en problemas. Lo que pasó con la nominada a la Secretaría de Estado. Claro que sí. Altamente conocido la situación. Yo no quería llamarle ni controversia ni polémica,
quiero presentarlo desde el justo balance de poderes. Ujú. Lo que pasó este fin de semana o desde la semana pasada con la vista en la comisión total que hubo, posterior a eso, las reacciones, lo que estamos viendo es el ejercicio constitucional del balance de poderes, que no es perfecta. Vamos a establecerlo de facto. Nuestra constitución propende al error o a la interpretación. Eso es parte de, pero vimos realizado el justo balance de poderes. Al final, llevándolo a lo que es estrictamente lo que fue el proceso, eso fue lo que sucedió. Una gobernadora nomina ambos cuerpos legislativos, en el caso de la Secretaría de Estado, que pasa por ambos cuerpos legislativos, no todos, ¿verdad? Para efectos de la gente que nos está hoy sintonizando, todos los nominados del gobernante, en este caso la gobernadora, tienen que pasar por el consejo de consentimiento de ambos cuerpos. En este caso, sí, el de la Secretaría de Estado, eh, fue aprobado en el cuerpo hermano de la Cámara y no así, en el sentido de que ella retiró el nombramiento, pero vimos el ejercicio del balance de poder y creo que para la democracia, que tampoco es perfecta, así debe ser, todavía sin entrar en los méritos del por qué. Lo que vimos realizado la semana pasada, que no es la primera vez que tampoco sucede en este país, Ujú. es el perfecto ejercicio del balance de poderes. Jennifer. Pastor, me surge la duda. Yo he redactado leyes, por eso me atrevo a hablar de esto de manera ya tan directa. Hay gente que habla de que este proyecto de ley, obviamente no conocen muy bien cómo trabaja esto, que ha podido hacerse con quizá una nota marginal o algo por el estilo que haga la aclaratoria de que quizá no todos los menores de edad estaban dentro de Jennifer. esta... ¿Me escucha? Sí, Sí, escucho alto y claro. estamos hablando de la designación de la Secretaría de Oh, Estado. perdón, me fui. Seguro. Con este tema me preocupa un poco lo que se leía en redes, que es mi primer termómetro para ponderar las cosas. Número uno, que una de las cosas que decía la gente era que quizás se había rebuscado demasiado la persona que iba a estar en la Secretaría de Estado. Número dos, otra de las cosas que dicen es, por ejemplo, que esto ha podido, toda esta, no me gusta llamarlo escándalo, pero de alguna forma lo fue. Todo este escenario engorroso se ha podido evitar si se hubiera investigado antes de hacer el proceso, ¿no? Que venía posteriormente. ¿Cree usted, pastor, que quizá se ha podido hacer un trabajo de filtro antes de presentar los candidatos para sus respectivos nombramientos y evitar todo este circo que se hizo? Mira, como parte del ejercicio de lo que es, este caso, el Ejecutivo, que es quien nomina para estos cargos, pues tiene la prerrogativa, sí, de pedir el consejo antes de la nominación de cualquiera de sus candidatos. Se puede hacerlo, pero es prerrogativa del que nomina, en este caso la gobernadora. Déjame antes de nominar a fulana de tal, en este caso fuera secretaria o cualquier otro puesto, el que sea, déjame tocar en base y pedir el consejo de los cuerpos que van a intervenir en el proceso para ver si, qué emana de ahí, ¿verdad? ¿Qué consejo me pueden dar? ¿Qué inquietud puede haber? Si alguna al momento de la nominación o algún aspecto preocupante. El presidente del Senado públicamente manifestó que en este caso específicamente le preguntaron de dos, de la secretaria de Estado y del secretario del Departamento de Salud. Él públicamente dijo que de ambos no se le pidió el consejo, lo cual, como bien establecí, no es una obligación. Así que ya sacando eso a un lado, el poder denominador es el que tiene la responsabilidad de hacer ese ejercicio de cumplimiento de los requisitos que establece, tanto los requisitos morales, éticos, legales,
todas las cosas que implique, ¿no? Ese nombramiento para que cuando llegue en efecto la vista o la evaluación del cargo, pues cumpla con el rigor necesario. Pero sigue siendo una prerrogativa del gobernante, no es una obligación. Y tal vez ir contestando tu pregunta con eso, de que se pudo haber evitado, en, en mi opinión personal, pues entiendo que sí, si, si hubiese habido tal vez el consejo previo o la misma nominada secretaria de Estado confesó de que ella misma no le dijo tampoco a la gobernante, al gobernador en este caso, sobre esa situación que hubo, que fue la que fue altamente pública. Así que todos esos factores estaban presentes, ¿no? Fíjate, Luis, Pastor Roy, una cosa que tal vez muchas personas han visto dentro de esta situación es un fraccionamiento del liderato dentro del partido PNP, que lo han visto como tal vez una lucha de poderes. ¿Qué opinión te merece esto? Honestamente hablando, y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, Sí, sí, sí. como establecí al principio de la pregunta de la compañera, así funciona el sistema, así es. Eh, uno no obliga a otro, otro no es sello de goma de otro. eh, Así son. Daniel, tú conoces la historia, Lizzy, de este Sí, país. sí, sí. Nombramientos anteriores que han tenido tal vez esta misma discusión pública y esta efervescencia y ¿verdad? Ese clamor y esa, ¿cómo puedo decir? Esa El tirijala, efervescencia tirijala. dirijada del quién manda aquí, quién manda acá. Pero al final, yo creo que lo que pasó, eso fue ayer, el retirar el nombramiento, pues creo que fue lo más prudente. Eh, Hoy hubiese sido un día diferente si ese nombramiento llega a bajar a votación, a conciencia de que, no sé el número exacto, ¿verdad? Pero de los 28 senadores fluctuaban entre 24 o 26. O sea que era difícil, ¿verdad? Sí, sí, Pero claro. no estaba hablando de un cabildeo de que me faltan 2 votos, me faltan 3. No, era la inmensa mayoría Sí, de lo que era el cuerpo del Senado. Así que creo que fue lo mejor que pasó. Si eso alguien lo quiere interpretar como una lucha de poderes, pues cada cual puede llegar a las conclusiones que quiera y tener la evidencia para ello, sí, ¿verdad? claro. Pero siendo lo más objetivo posible y respetando la separación de poderes, creo que lo que sucedió no es la primera vez, va a seguir sucediendo, porque así es el sistema, y ese es el resultado de ello, ¿no? No cuenta con el consejo y con el consentimiento, pasamos la página. Sí, tenemos que seguir, o sea, Puerto Rico tiene que seguir caminando. Roy, y ahora, ¿verdad? Desde un punto de vista, y ahora ya no como asesor, ¿verdad? En el Senado, ahora desde el Ujú. punto de vista pastoral. ¿Tú crees que la falta de conocimiento de nosotros como pueblo, ¿verdad? Porque aquí una de las cosas que muchas veces nosotros discutimos, ¿verdad? En nuestros diferentes programas, Jennifer, Lizzie y yo, es que en Puerto Rico a la gente le gusta opinar mucho, pero le hace falta un fundamento de educación en los temas que casi siempre nos gusta discutir. ¿Cómo tú ves a nuestra sociedad desde el punto de vista pastoral? Vuelvo y repito. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que todo lo vemos como un conflicto, todo lo vemos como una pelea, todo lo vemos porque si te fijas, una de las cosas que se ha matizado mucho es que no pasaron bien una semana que ya había la gobernadora tomado posesión del cargo y ya le pedían que renunciase. No, pasaron los 100 días y ya le piden que renuncie. Pasó la situación que pasó, que muy bien tú lo dices, o sea, es como funciona la democracia con sus Defectos y virtudes. defectos y virtudes, exacto. Pero nuestra sociedad está como de una forma u otra buscando una excusa para explotar.
que razones tendrán, razones no tendrán, pero sí tenemos que saber que sí hay situaciones frustrantes. Pero desde el punto de vista pastoral, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sucede? ¿Cómo tú lo ves? Es muy buen planteamiento y como me están preguntando de la parte pastoral, lo voy a plantear desde lo que es esa óptica pastoral y a su vez también de lo que es la parte laboral o entiendes de la política o de la que es la dinámica diaria. Vamos a trasladar tal vez 30, 40 años atrás. Como hoy, en ese tiempo, el acceso a la información era tan limitado y las fuentes de información eran contadas con los dedos de la mano y sobraban dedos. Dicho sea de paso, y había un más alto sentido de responsabilidad periodística. Yo recuerdo, y tú también, Daniel, y Lizzy, los José Guillermo Torres, los Aníbal González Irizarry, son literalmente hombres ancla. Hombres anclas y mujeres también, como Luz Nereida, gente que llevan una trayectoria inmensa, que cuando comunicaban lo hacían desde la proyección o desde la postura objetiva, informada, investigada, no era opinionada tampoco. Entonces, eso tú tenías una fuente de referencia seria, objetiva. Con el pasar del tiempo, y vamos adelantando tal vez 30, 40 años, ¿no? Con el pasar del tiempo, el acceso de las redes sociales, el YouTube, el Instagram y todos estos mecanismos de comunicación, los cuales son muy efectivos, pero también puede ser muy destructivo también. Hemos creado desde la parte de iglesia, entiéndase mi función pastoral, como desde la parte de política pública de nuestra vida diaria, conclusiones, opiniones y pensamientos tipo TikTok. 10 segundos, 14 segundos. Sí. Entonces, oye, nos vamos hasta las últimas y comenzamos a repetir como el papagayo. Y cuando tú preguntas cuál es tu fuente de información, un video de TikTok de 14 segundos, 12 segundos. Entonces, esa inundación de medios o de información, buena en algunos, totalmente mala en otros, constructiva en algunos casos, destructiva en otros, con agendas de uno, con agendas de otro, gente que lo hace porque quiere monetizar y buscar un beneficio personal y a nombre de eso, pues vamos a tirarle a quien sea y la prueba y la evidencia, cero, no importa. Aquí es crear noticias y que mi video se vaya viral y que hagamos noticias sobre esto y que yo pueda recibir este catch en mi cuenta. Entonces, eso, y desde el punto de vista de iglesia, igual, me ha pasado también como pastor, ¿no? No, pastor, que yo vi un video de una serie o de un comentario de esta interpretación, algunos son muy buenos y otros yo les digo, es que la fuente no es la mejor. Y en última tenemos una Biblia por el medio, vamos a ir a la fuente original, la correcta, ¿verdad? Y creo que ese bombardeo e inundación de información constante, que eso no para. Todo el tiempo, cada 5 minutos hay algo. Y lo que hace 10 minutos era cierto, 10 minutos después, 25 personas te dicen que es falso, con 25 opiniones diferentes. Pues creo que a nivel teológico y pastoral puede erosionar el fundamento de la fe, porque entonces si mi pastor o pastora o líder espiritual es el que yo veo por YouTube y le creo más a él o a ella que a quien está pastoreando en mi iglesia local, que tiene el cuidado de mí, que tiene la responsabilidad no solamente de formarme en una educación, una teología sólida, pero también de corregirme. El del video de YouTube nunca te va a corregir las cosas. ¿Verdad? Y nunca te va a decir, lo que estás haciendo es pegado, ten cuidado por aquí. Esa persona no te va a decir eso. Me pasó mucho en la pandemia. En la pandemia fue habían cristianos que tenían 20 pastores a la misma vez, porque todo el mundo escuchaba un poquito de todo el mundo. Y si lo traigo a nivel político, pues también muchas opiniones, gente que no tiene ningún sentido de responsabilidad cuando comunica, una agenda periodística también. Entonces, pues, al final tú dices, ¿a quién le creo? Sí.
Yo le quiero preguntar a Jennifer, en base a lo que el pastor acaba de mencionar, ¿verdad? En su opinión como pastor, ¿cómo estos medios de hoy han estado desinformando y creando este caos continuo que ya uno no sabe ni qué creer ni cómo creer? Ella como periodista, ¿verdad? Que ha tenido esa oportunidad, ¿cuál es la opinión sobre esto que hemos visto que ha pasado en estos 2 días, en horas? ¿La pregunta es para el pastor o para mí? No, para ti, Jennifer. Asentaba mucho porque justamente hace menos de 24 horas vi algo que me alarmó demasiado. Dentro de todas las corrientes que hay, porque hay grupos subversivos actuando por todas partes, y me preocupa mucho que el FBI hoy mismo ha salido un reportaje que dijo abiertamente que no están revisando las redes sociales, y ahí es donde se están moviendo las cosas. Dentro de todas las corrientes que hay, de los grupos subversivos que han estado actuando, hay uno que tomó un tuit de la gobernadora de hace mucho tiempo. Ella estaba traduciendo al español un tuit de la ahora congresista María Elvira Salazar. María Elvira Salazar decía que cuando sus padres la habían sacado de Cuba, y ella explicaba una serie de situaciones que tiene que ver con el sistema que opera en Cuba. ¿Cómo operan de macabro estos grupos que tienen plataforma en todas las redes sociales? Justamente lo que está diciendo el pastor. Una de esas plataformas agarró ese tuit traducido citando a la congresista María Elvira Salazar diciendo: la gobernadora hay que destituirla porque ella es cubana. Imagínense la densidad argumentativa que tiene esta gente. O sea, un disparate con D mayúscula. A mí me preocupa mucho porque hay tanta rabia, hay tanto resentimiento en el tejido social de Puerto Rico, que todas estas narrativas están teniendo audiencia. Ese es el problema, porque si no hubiera audiencia, uno dice, bueno, no importa, que digan lo que quieran. Pero me preocupa mucho eso, porque hay una rabia que no está bien encaminada, y cuando hay molestia, cuando hay ira, se cocina lo que se está cocinando ahora. Por cierto, hay que dejar en récord, hay dentro de esos grupos subversivos están llamando un paro nacional para el 1 de mayo. Así que mucho cuidado con estarse sumando al caos que no necesitamos en Puerto Rico en este momento. Bueno, toda esta gente, y como bien ha dicho el pastor, operan desde el anonimato. No sabemos exactamente con qué intención, el fin último exactamente cuál es. El mejor de los casos sería monetizar, pero sabemos que hay manos mucho más oscuras en esto. Claro. Me preocupa mucho porque sí hemos tenido una evolución. Yo lo puedo decir sin ningún temor. Hemos tenido una evolución. La muestra está en este ejemplo que estoy poniendo, y me preocupa esa gente que sí sabe lo que está haciendo, que se está aprovechando de esa gente que no sabe lo que está haciendo y que perfectamente se prestan de monigotes a todas estas cosas que están surgiendo en Puerto Rico, y que ya estamos hablando de terrorismo. O sea, ya no es una presunción o no es una alerta de una persona que está viendo las cosas de afuera, ya hay una alerta real de posibilidad de terrorismo. ¿Qué podemos hacer, pastor, con esta ira que está al garete, está por doquier y no está bien caminada, y tanta gente mala aprovechándose del dolor de tantos ciudadanos? Creo que has dado o ha hecho una expresión que me fascinó, la anoté aquí, el tejido social de nuestra sociedad. Estamos hipersensibles como consecuencia de todo lo que hemos experimentado desde 2017 hasta el sol de hoy, ¿no? Huracanes, terremotos, pandemia. Eso crea una hipersensibilización a lo que es todo lo que dice uno, dice uno, otra prueba más, otro golpe más. Entonces, estamos demasiado a la defensiva porque estoy tratando de recomponerme y reconstruir, y no necesito otro factor externo que me siga lacerando lo que ya perdí o lo que estoy tratando de reconstruir. Lo estoy trayendo lo más macro posible. Eso aplica en todas las áreas: emocional, espiritual, como sociedad, como iglesia, todo, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos un verano del 2019, en donde estoy viniendo de una frustración. Yo perdí a mi mamá, por ejemplo, 3 semanas después del huracán María. No estaba ¿sabes? Ni el huracán María estaba en agenda, ni mucho menos perder a mi mamá 3 semanas después. Entonces tú estás batallando con recomponerte, echarse adelante,
cómo ahora, en el caso mío de la iglesia, de la pastoral, la casa donde uno vive, la familia, la provisión, sin luz, el agua. Entonces tú sigues, perdí a mi mamá, pues cómo me voy reponiendo de ello, cómo trabajo ahora con mi papá, se queda en mi casa, lo pongo en un lugar de ancianos. Entonces, pues llega verano del 19, entonces para colmo, una inestabilidad política, si el país se está tratando de levantar, entonces pasa verano del 2019, que para mí, y siempre lo he dicho donde quiera que voy, esta es mi opinión personal, fue un grave error a la democracia, Sí, sí, esa presión del Ricky renuncia y de haber renunciado, ¿no? exacto. Eh, Porque ya es un precedente. Con el gobernador Pierluisi, cuando estuve trabajando con él el cuatrienio pasado, o los 2 años y medio que estuve, al principio era lo mismo, pasaba algo, alguna crisis, un apagón, o fuera, Pedro renuncia. Ujú, Entonces, volvemos con la gobernadora al principio de tu cuatrenio, Jennifer renuncia. Entonces, queremos hacer de la inestabilidad un estilo de vida. ujú, Y ya yo lo estoy viendo más de sacar provecho a ese concepto de inestabilidad que a, exacto. que a buscar la solución per se. Ujú, Dice, déjame seguir aprovechándome de que estamos en un caos y vamos a repetir el verano del 19 y porque Puerto Rico, después de tantas cosas que ha pasado, entonces, en vez de ¿verdad? Propiciar a través de alternativas, propuestas, proyectos, el levantarnos, es seguir extendiendo el caos para provocar una inestabilidad social en ese tejido social y entonces como país estemos todo el tiempo a la defensiva, no creemos en nadie, cómo es posible tal cosa, y se levanta alguien que tiene el mínimo estándar moral y ético, pero como tiene 2 millones de followers en sus redes sociales, pues creemos que esa persona es casi el presidente de Estados Unidos, ¿sabes? Como que esa persona, necesitamos una persona así que gobierne Puerto Rico, y dice, ¿en serio? Una persona así. Entonces creo que hay gente, ¿verdad? Maliciosamente hablando, siguiendo la línea de Tatiana, ¿verdad? ¿Lo dije correcto? Jennifer. Jennifer, perdón, Jennifer. De Jennifer, maliciosamente aprovechándose de ese tejido social hipersensible para aprovecharse y sacar ventaja de esa inestabilidad y seguir extendiendo el caos porque vende y se ve bien. Y yo no queremos salir del hoyo, no, queremos seguir buscando un problema, algo que siga creando un caos para que sigamos ahí y justificar mis redes sociales, justificar mi video, justificar mi podcast, monetizar mis redes, todas estas cosas, ¿no? Fíjate, tú has dado en varios puntos clave. Yo creo que es que hay personas que se están beneficiando de esta teoría del caos, Ajá. porque realmente también llegan al punto político que ellos quieren llegar. O sea, que no es simplemente crear caos por crear caos. No. Detrás del caos siempre hay orden. Hay una teoría que es la teoría del orden del caos, que se estudia en política. Ujú. Claro que ahora no es tiempo de dar clases, pero es sumamente interesante porque es como comienzan las revoluciones y es como se cambian gobiernos. Y Correcto. muchas veces nosotros no entendemos esto. Y a mí una de las cosas que más tristeza, más pena, más angustia me da, es cuando vemos a personas que se autoproclaman expertos en política, expertos en esto de gobierno, en política pública, dando sus opiniones como si fuesen realmente autoridades. Y Ujú. entonces lo hacen tan bien, claro, en su pensar, lo hacen tan bien que hay personas que luego los leen o los escuchan y rápido los aplauden. Y no solamente que los aplauden, es que proceden a darle share a todas estas cosas, a todas estas ideas que, aunque uno no lo crea, pero algunas veces yo comparto estas cosas con Lizzie y digo, pero es que es verdad que esta gente yo no sé en qué está pensando.
porque es que no han leído. Ese precisamente es el error. No están pensando. Exacto, pero ellos Están piensan, reaccionando todo el tiempo. exacto, pero ellos piensan que están pensando, ellos piensan que realmente escribieron una tesis. O sea, bueno, realmente han escrito una tesis, ¿verdad? Errónea, pero la escribieron. Y se cantan ellos mismos como eso. Más sin embargo, ahora la pregunta que te tengo para ti, yo sé que tenemos el tiempo contado contigo porque tienes otros compromisos, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta que tengo para ti es la siguiente. Luis Roy, como pastor, como asesor, ¿qué nos toca hacer nosotros como individuos, como gobierno, para ayudar a un pueblo que lo queramos o no, está ahí, pero que está falto de esa educación? Antes de contestarte la pregunta, tanto a ti, Lizzie, a Jennifer, yo tengo que agradecerle porque yo no me considero un experto en política. Dicho sea de paso, lo que llevo es desde julio del 2022 al presente, inmerso en el quehacer político desde la plataforma que tú bien conoces, desde asesor de base de fe del gobernador Pierluisi y ahora con el presidente en asuntos públicos y enlace con la comunidad. Y previo a ello, pues mi vida enteramente pastoral, empresario que fui también, o sea, no estaba en estas líderes, ¿no? Así que yo le agradezco a ustedes porque son los que abren camino y van trayendo información no sesgada muchas veces y trayéndola para el conocimiento de todos y aprender. Así que hago primero esa introducción de agradecimiento. Y la segunda, la pregunta que estás haciendo es cómo podemos tal vez evitar esto o subsanar. Y mencionaste una palabra muy clave, la educación. Hay un texto altamente conocido del profeta Osea, el cual nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo quisiera que el texto terminara con el punto que viene después y se acabó el texto, pero el texto tiene punto y seguido. Exacto. Y dice, por cuanto desecharon el conocimiento, yo me Exacto. olvidaré de ti y de tus próximas generaciones. Y de ahí pude crear una frase que dice que la ignorancia no es la falta de acceso al conocimiento, es la obstinación de no querer aprender. Entonces, cuando yo tengo hoy en día tanto acceso al conocimiento y no me da la gana de aprender, pues entonces no es un asunto de educación. Es de intención. Yo estoy dispuesto a aprender. Mira, hoy en la tarde fui a la biblioteca que tiene la Oficina de Servicios Legislativos allí en el Capitolio, porque había tomado anteriormente un curso que se llama Abogacía Ciudadana, ¿no? Ese aprender lo que es el trámite legislativo. Y lo tomé hace como un año atrás y hablaban de la biblioteca. Y cuando pregunté hoy por la biblioteca, en el almuerzo, dice, no, es aquí mismo, al lado tuyo, en este mismo piso. Pues yo voy para allá. Fui, conozco a la persona a cargo y me empieza a dar como un pequeño tour en la biblioteca y me explica dónde están las leyes de Puerto Rico, cada libro de cada año de las leyes de Puerto Rico, cómo están los diarios de sesiones. Fui a la bóveda donde están guardados estos documentos históricos del diario de sesiones, leyes, opiniones de secretarios de justicia. Dice, pastor, aquí es que, desde aquí es que nacen todo, o desde aquí se nutre, ¿no? Todo el proceso legislativo de consultas legales, de creación de proyectos de ley. Entonces, eso estaba vacío allí. Estaba él y yo. Y lo digo Nadie a nivel estaba de chiste. instruyéndose. Claro, porque allí está el conocimiento. Y hacen tour a escuelas, a personas que quieran ir. Y digo esto para que entendamos que a nivel tanto político como a nivel teológico también, tenemos el acceso al conocimiento. Pero como hemos llevado demasiado simplificado el conocimiento y queremos la educación microondas,
y que no, no, dame rapidito, rapidito, un minuto, 2 minutos y medio, un videíto rápido, enséñame qué es la teoría aquí no noté, ¿no? De orden del caos. Y que un video, y que un video de 5 minutos en YouTube me enseñe todo el macro concepto. No, eso no existe. No Sí, sí. existe. Y si algo me he propuesto en este tiempo que llevo, que no soy perfecto, pero trato de ser intencional, es, ok, déjame leer, déjame ver la historia, de dónde salen estas cosas, por qué pensamos como pensamos. Y creo que no es falta de educación, es no querer aprender. Fíjate, Roy, es interesante la forma que tú lo expones, porque sinceramente yo me sonreía, creo que fue esta mañana o ayer, porque yo estoy dando un curso, ¿verdad? El de conservadurismo. Que para la próxima voy. Sí, sí, claro, claro, lo vamos a repetir, lo vamos a repetir. Y yo asigné la lectura pues, sobre los escritos de la Revolución Francesa que hizo Edmund Burke, que es lo que establece más bien los fundamentos del conservadurismo. Y Lizzie me decía, si la gente supiera lo que es el conservadurismo, aquí nadie sabe lo que es el conservadurismo, porque cuando se lee ese libro y se entiende lo que significa realmente el conservadurismo, los orígenes del conservadurismo, el razonamiento de la filosofía conservadora, dista mucho de lo que aquí se dice, de lo que aquí se cree. Y yo decía, pues Lizzie, eso es lo triste. Entonces, Lizzie, cuando vamos a ver, el libro es y las otras lecturas son Sí, no son 5 minutos de video de YouTube. no son 5 minutos, no es un TikTok. O sea, y aquí también Exacto. Jennifer también está tomando el curso, ¿verdad? Que pueden dar fe que las lecturas son, o sea, que muchas veces pensamos que con simplemente tomar un video en YouTube y decir, ya yo soy conservador o ya yo entiendo lo que significa X o Y, porque aquí todos aprendemos todos los días. O sea, y una de las cosas que también, y para ir terminando, ¿verdad? Contigo, es que pensamos que si yo tengo conocimiento, lo voy a mantener para mí, cuando realmente eso es tan y tan y tan malo, que yo creo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Como sociedad, a que tenemos que compartir el tesoro que nos ha sido dado. O sea, tenemos que aprender a repartir el conocimiento. Claro. Porque si nos morimos, no dejamos legado. No dejamos legado, exacto. Y, Mira, yo creo que eso es importante. Y como bien mencionaste, tengo ya mismito mi reunión de junta de la iglesia. Sí, sí. Por ejemplo, desde la pastoral, he tratado de formar y educar, los últimos 17 años que vamos a cumplir ahora como Iglesia Casa del Padre, aquí en Trujillo Alto, Puerto Rico, de lo que es el entender que la razón y la fe no pelean entre sí. Uh-huh. Muchas veces por el camino de la razón, mi fe aumenta. Uh-huh. Y otras veces por el camino de la fe, entiendo cosas que no entendía. Exacto. Sí. Así que la fe y la razón no son dos líneas paralelas, se interconectan. Y muchas veces en nuestro quehacer teológico, en nuestra vida diaria, como bien el profeta Habacuc expresó en sus primeros 2 capítulos, era pregunta viene y pregunta va. Sí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta Sí. cuándo, Señor? Eso Así no es mismo es. fe, eso no es falta de fe, Sí. es ver una realidad y uno preguntarse, ¿qué pasa aquí? Eso es razón. Y luego Dios le dice, muy bien, ahora voy yo. Y esta es mi respuesta a. Fíjate, y no fueron preguntas o respuestas regañando el cuestionamiento, No, claro. sino afirmando de que por encima de esa pregunta hay una realidad que no va a cambiar. Yo sigo siendo Dios. Sí, Amén. ese es en el aspecto teológico. En el aspecto político, pues tenemos que entender que no es un pecado pensar, ni tampoco es un pecado cuestionar. Y yo no educo para que la gente piense como yo. Exacto. Educo para que la gente pueda tener una información y llegue a sus propias conclusiones y pueda hacer un análisis objetivo, mesurado,
realístico o en realidad, y puede decir, fíjate, luego de escuchar al doctor Daniel Marte en su clase de conservadurismo, yo puedo concluir que estoy de acuerdo en 50% de las cosas y desacuerdo en 50% de las cosas. Pues eso no es nada malo. Así mismo es. Eso nadie se va a ir al infierno por eso, ni tampoco para el cielo. Pero es parte del análisis. Y yo creo que tenemos que ser más responsables en seguir brindando oportunidades como esta, talleres o cursos como estás dando. Yo en la iglesia igual, provocar las discusiones, ¿verdad? Hace poco alguien me preguntó, pastor, con todo el respeto, le voy a hacer esta pregunta, ¿cómo usted puede lidiar con esta situación en el trabajo, refiriéndose a una persona? Ujú. Y yo, bueno, pues te entiendo la pregunta, gracias por decírmelo, ¿verdad? Y te comparto de que somos adultos, cada cual es responsable de sus acciones. Y mi Exacto, responsabilidad no es cristianizar el gobierno. exacto. Esa no es mi responsabilidad. Yo no voy allí a decir, bueno, el que no es de Cristo aquí o no es cristiano tiene un problema serio. No, no, mi responsabilidad es ser primero responsable y diligente con mi hoja de deberes Ujú, y a través de eso modelar el carácter de Cristo. El que ujú. cree bien, el que quiera acercarse a mi fe mediante el trabajo y testimonio que está haciendo, pues gloria a Dios por eso. Y si no, también, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir formando y desarrollando espacios como esto, que lo cual lo agradezco inmensamente, ¿verdad? Y ese privilegio de poder conocer a Jennifer hoy, de poder seguir insertándonos en temas como esto. Y entonces, si antes la crítica era que la iglesia no debe meterse en aspectos políticos, pero ahora tampoco me podía dar extremo de decir, pues entonces al que se metió en el aspecto político, vamos a caerle arriba ahora y vamos a caerle como bomberos, ¿verdad? Porque se metió en algo. No, Sí, 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 creo que claro. podemos, la fe y la razón conviven, eh, creo que es un ambiente sano. Yo he tenido experiencias muy personales y con esto concluyo de cuestionamientos a Dios, de cuestionamiento en mi vida cristiana, de cuestionamiento aún a nivel familiar y matrimonial y de crisis y de situaciones. Yo creo que nadie en su sano juicio, con un hijo enfermo a las 3 de la mañana de camino a una sala de emergencia, va cantando Yo tengo un gozo en mi alma. Eso no, es ilógico. ¿Verdad? Y uno va diciendo, Señor, ayúdame con esto, ¿por qué tal cosa? Quítame el guante de la cara, no hay otro que tú puedas probar. Mira, y uno se pone como Satanás, ¿verdad? O digo, Dios diciendo a Satanás, mira, no he considerado a mi siervo Job, usa Job ahora, ¿verdad? Dame un brequecito a mí y coge a otro, ¿no? Pues esos son cuestionamientos de racionamiento, pero al final la fe es la que nos sostiene de saber que en el mundo tendremos aflicción, porque confiemos, yo he vencido al mundo y todo gobierno es un gobierno terrenal y yo no puedo Así mismo. frustrarme por ver cómo se comporta lo terrenal, porque es terrenal. Ujú, No, no, sí. yo no puedo tener el gobierno apocalipsis en la Biblia, no cabe en la Biblia. No hay forma alguna. David, pero gracias Sinceramente, por esta cierto. oportunidad, familia, Sí, y un claro, sí. honor, de verdad. Bendiciones. Sí, gracias, Roy, pastor. Claro que sí. Sinceramente, ha sido un honor. Así que bendiciones y será hasta Bendiciones. la próxima, Jennifer, que un esta no es la privilegio y un primera vez. placer. No, Amén, vamos a claro que estar sí. dialogando. Sí, Un claro que gusto, sí. pastor. Claro que sí. Sí. Bendiciones. Pues sabes que Bueno, Jennifer. Jennifer, muchas veces cuando vemos estas situaciones y verdad que tenemos a personas que pueden navegar en los dos lugares, ¿verdad? No solamente en el lugar de la iglesia, sino también en el lugar de la política. Yo las admiro porque es que eso es bien, bien difícil. ¿Qué tú crees, Lizzy? Sí, que hay que estar bien preparado emocionalmente y espiritualmente, porque Espiritualmente, como mencionaba, ¿verdad? Dentro de lo que mencionaste, vas a recibir quizá algunos ataques o cantazo, insinuaciones o verdad o cantacitos como menciona por diferencias quizás de criterio. de criterio exactamente, así que Jennifer, y tú empezaste a tocar un tema que queremos tocarlo en lo que nos queda de programa, es sobre el proyecto 350. Y yo quiero pues que tú empieces, porque yo sé que eso es interesante para los amigos
conservadores que nos están escuchando y los radioescuchas, y especialmente, ¿verdad? Porque nosotros tiramos para la derecha sin ningún problema. Así es. Tengo que empezar diciendo, porque es bien importante que tengamos la base de este tema. Esto es un negocio. Esto es básicamente lo mismo que decía el pastor hace unos minutos atrás. Esto es aprovecharse de una situación de vulnerabilidad de un grupo de personas que representan el 1% de la población mundial. Es bien importante que siempre tengamos esa cifra presente. Esas son cifras que han sido facilitadas por sexólogos que, al igual que nosotros, están luchando con toda esta locura de la ideología de género. Para que la gente sepa, el promedio de lo que cuesta por persona, bloqueo de hormonas desde los 8 años cuesta de $1,000 a $3,000 mensuales. Ahora, todo el costo de la transición total, es decir, la mutilación de órganos sanos más cirugías reconstructivas, etcétera, es un promedio de $420,000 por persona. Dicho esto, tengo que decir que yo hace muchísimos años, que antes de que empezara a hablarse de ideología de género, ya yo había tenido contacto con personas que sufrían de disforia de género. Ellos a mí me consideraban aliada porque yo nunca me he metido con las decisiones de vida de nadie, pero cuando empecé a denunciar las cosas que yo iba descubriendo, ahí me convertí en enemiga, ¿no?, de esta comunidad. ¿Y a qué me refiero con denunciar? Pues negocios que se hacen, por ejemplo, con niños que necesitan reafirmación de su identidad sexual y no que se les mutile órganos sanos. Yo estudié este proyecto de ley, lo leí muy detenidamente, trayendo el background académico que ya yo traía, más el conocimiento y el haber intercambiado muchísimo con estas comunidades. Y me preocupa mucho que aquí se está viendo lo que es la ventana de Overton. Para los que no saben, la ventana de Overton es una teoría política que explica cómo nos han querido o nos han ido normalizando cosas, ¿no? Se presenta algo de una manera muy solapada, algo muy ligero, algo presentado inclusive como beneficioso, y esa es la puerta para que todas las demás cosas entren. Este proyecto de ley ciertamente, fue rechazado por una parte. El secretario de Salud habla de que estas son cosas, estos medicamentos, estas hormonas son cosas que no les va a afectar en nada. Mentira, son irreversibles y les afectan inclusive en su salud mental. De ahí viene esos promedios tan altos de pensamientos suicidas que tiene esta comunidad, que de eso voy a hablar en un ratito. Me preocupa mucho la postura de la secretaria de familia. Ella debe velar por la familia y su respuesta fue: yo no soy médico, yo no me puedo meter. Pues déjeme decirle, señora Roy Fuertes, que yo tampoco soy médico, pero a mí me preocupa lo que está pasando con los niños en Puerto Rico y por supuesto que me voy a meter. Esa fue la excusa que ella dio, dando lugar así paso a lo que dice el secretario de Salud. Aquí se tiene que pensar en dos grupos. Se tiene que pensar en el grupo de niños que desafortunadamente sufren disforia de género y afortunadamente todavía no han sido tocados por la industria médica, es decir, que no han sido mutilados, ni han sido hormonados, ni nada. Y hay que pensar en los menores de edad que ya desafortunadamente entraron en esto. Esto es de por vida y para inclusive de transicionar tiene que seguirse un protocolo que no es tan fácil como que mucha gente pone el ejemplo erróneamente, como dejar drogas. Entonces, pienso yo que en la ley se ha debido dejar una nota marginal o muy específico en alguna parte que se prohíbe estos tratamientos, estos procedimientos para menores de edad. Sin embargo, haciendo la excepción con niños que ya están en tratamiento, pues nos seguimos encargando de eso. Pero no dejar la puerta abierta a que ya esto, con una reforma legal en un par de años, esto pueda hacerse posible, ¿no? El que sea por ley que el Estado, es decir, nosotros a través de nuestros impuestos, paguemos este tipo de cosas. Me preocupa muchísimo, me preocupa cómo aquí se lanzaron responsabilidades al aire. Me preocupa cómo se le deja la puerta abierta a esto, que una secretaria de familia haya sido tan irresponsable de decir: yo no soy médico, como diciendo eso no es mi problema. Y entonces, señora secretaria de familia, ¿qué es lo que usted está velando justamente si no es la familia? Preguntas que me hago. Y repito, esto es un negocio, se está
sacando provecho de gente vulnerable que no sabe qué es lo que quiere, que tiene una condición que es de por vida, que necesitan ser medicados, necesitan orientación psiquiátrica y no mutilaciones a órganos sanos, hormonación y tratamientos que los van a dejar dañados de por vida. Esa es la preocupación que yo tengo y la falta de piedad que hay con este grupo de gente que necesitan de toda nuestra compasión, mucho más si decimos ser cristianos. Creo que se nos está olvidando esa parte. Necesitan mucha compasión y entendimiento, recordando también además que hay un grupo de gente, la Federación LGBTQ+, que ya está actuando a nivel legal. Quiero decirle a la gente también que esta federación ya está interviniendo en las iglesias de puertas abiertas. Le han cambiado la tapa, la portada de la Biblia por la cara de Alexa, este transexual que mataron hace algunos años. Ya tienen digitalizadas las iglesias y han metido mano en esto también. Yo advertí de esto a tiempo, me quedo tranquila en ese particular, pero me preocupa mucho, Lizzy y Daniel, que esto no se está tomando con la seriedad del caso y cada quien está hablando para su lado. No se está viendo, no se está pensando en los más vulnerables, que son esos menores de edad, tratados y no tratados, que están en el centro de esta polémica y son al final del día los más afectados. Aquí yo tengo unas preguntas, Jennifer, si la puedes contestar dentro de la información que tuviste, ¿verdad? Tienes. ¿Quién se supone que paga estas cantidades, ¿verdad, de estos tratamientos? ¿El pueblo de Puerto Rico en este caso? Es que eso es lo que esta comunidad pretende. Ok. Es lo que esta comunidad pretende porque son montos demasiado elevados. Una familia promedio no tiene $3,000 para pagar en hormonas. De hecho, si revisamos lo que consume una familia promedio en Puerto Rico es mucho más de eso. No tienen este dinero y pretenden que a través del Estado se financie, porque eso es un capricho personal en lugar de buscar una solución real, que es buscar ayuda de un psiquiatra y que este psiquiatra pues conduzca los tratamientos que ocupa el caso. Y yo creo que una cosa que es bien particular y que en estos días se piensa trabajar en eso, ¿verdad? Lo tengo de muy buena tinta. Y es lo que tú acabas de decir. O sea, hay personas que no están de acuerdo, o sea, que piensan que las personas que ya están, o los niños, ¿verdad? Porque aquí se habla bien específicamente que es aquellas personas que de 18 a 21 años que ya están en tratamiento. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas personas que ya están en tratamiento? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hay personas, ¿verdad?, que yo las entiendo, que dicen, pero es que si yo no estoy a favor de eso, que se los quiten a todos. Pero la pregunta es, y yo les puse en un escrito que hice, ¿verdad? Y como siempre, hay personas que no leen todo el escrito, no leen las bases legales, no leen las bases médicas ni nada por el estilo. Pues, como acabamos de hablar anteriormente, la gente es que no se quiere educar. Pero la pregunta es que una vez ya el Estado comienza a brindar un servicio, ¿verdad? Que el Estado es el que comienza a dar el servicio por X o por Y razón. Una vez el Estado comienza a dar el servicio, no puede quitar el servicio, porque eso es ilegal, quitar el servicio. Lo que pretende la ley al principio es que no se comiencen tratamientos nuevos. Ahora, pero Jennifer expuso algo que es muy importante, es que no se abra, que no se utilice esta reversa y que se pueda abrir un hueco para que se vuelvan a hacer cosas que la ley quiere prohibir. Ahora, lo que sí yo sé es que en estos momentos se van a abrir discusiones para cerrar las posibles puertas abiertas que se quieran dejar y que simplemente se le permita a las personas que ya están medicadas, que están siendo medicadas, y que no se le permita absolutamente a nadie nuevo. Y porque también hay que entender una cosa, hay muchas personas que usan este tipo de medicamentos
que no tiene nada que ver con disforia de género. Eso hay que entenderlo también. Hay personas que utilizan estos medicamentos que no tienen nada, y escúcheme bien, no tienen nada que ver con disforia de género. Tiene que ver con otras condiciones. Y entonces no pueden pagar justos por pecadores. Y entonces muchas veces con nuestra forma de apasionada que nosotros los puertorriqueños tenemos sobre ciertos temas, pensamos que es todo o nada. Y entonces ahí es que caemos en el peligro de algunas situaciones y entonces no pensamos en lo que puede otra persona sufrir por X situación extrema. Lizzy, ¿qué tú piensas? Escuchando tanto a Jennifer como escuchando a Daniel, no estamos de acuerdo con esto, con este tipo de movimiento, ¿verdad? Sí, estos cambios para mutilar, como bien menciona sí, Jennifer. no, nos estamos en contra de eso. Contra de eso. Eso lo queremos hacer bien puntual. Exacto. O sea, nosotros no estamos a favor de ningún tratamiento para que dañe un cuerpo sano. Yo entiendo, ¿verdad? Que ya si usted tiene una mayoría de edad y usted entiende que quiere hacer un procedimiento de eso, ya usted es mayor de edad y lo paga. Lo tiene que pagarle su bolsillo. Póngase a trabajar. Pero sí, hay que tener esta conciencia cristiana, como mencionó Jennifer, y tú también en tu escrito, tenemos que ser compasivos también. Y esto no significa que estemos apoyando, cómo vamos a ayudar a esta persona ahora. Porque no es tirarlos a la nada. Tenemos que ser más ciudadanos, más misericordiosos en ese aspecto. Sí, es que muchas veces las personas confunden entonces la misericordia con el apoyo o con el estar de acuerdo a. Y ese no es es que yo siempre digo a las personas y tal vez muchas veces a las personas por el apasionamiento, yo le pregunto a alguna persona, ¿verdad? Muchas veces estamos en contra de X o Y cosa, pero hasta que no se nos toca un ser querido, hasta que no pasamos nosotros por la situación, estamos a favor de esa contradicción. Más sin embargo, cuando nos tocan a nosotros la niña de nuestros ojos, ¿verdad? Como decimos por ahí, entonces decimos, no, pues voy a hacer una excepción. Bueno, pero ¿y tú no estabas en contra de Jennifer? Hay que dejar bien importante esto en récord. El doctor Staley, que es un doctor muy conocido dentro de la comunidad LGBTQ+ en los Estados Unidos, hace años advirtió que tras estas discusiones que se tiene cada vez que se trata de lanzar un proyecto para promover este cambio de sexo, es que es difícil porque eso es un disfraz, uno nace hombre y mujer y no tiene nada que ver con religión, ni ideología, ni nada. Él ha dicho que, textual, estos son narrativas políticas que normalizan el suicidio como parte de la experiencia queer. Queer es todo lo que ellos es parte de su comunidad. Y es bien importante que ellos siempre tienen un tema perpetuo, el chantaje del suicidio, que es una realidad. Más pensamientos suicidas que suicidio de facto. Cuando se hacen autopsias psicológicas, que es la revisión del perfil social y del círculo cercano de los pacientes, se encuentran cosas como, en efecto, problemas con la sexualidad, maltrato familiar y consumo de drogas, especialmente drogas que tienen efectos alucinógenos. Entonces, no es necesariamente que haya tal cosa como una amenaza real de suicidio, sino que hay circunstancias que orillan a la persona a ello. Y vuelvo, insisto, hay que tener presente siempre el tema de la compasión y darle el tratamiento correcto a esto, porque esto no es juego. Una vez que se empieza, es una mutilación de por vida. Por vida. Esto no es juego. Y yo creo, para ir terminando y cerrando, ¿verdad?, el programa, queremos dejarlo bien claro. O sea, en Política para Todos, los miembros del panel de Política para Todos, la licenciada Jennifer Barreto, Lizzy Marte, Daniel Marte, nosotros no apoyamos estos procesos de transiciones, no los apoyamos para nada. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura conservadora de derecha.
Si no tenemos temor en decirlo, no nos escondemos para decirlo, lo decimos de frente, de cara. Lo que sí creo que nos separa a nosotros de muchos otros es que nosotros lo que decimos, lo escribimos y lo documentamos, bien documentado, porque lo que pensamos es que tenemos que andar con la verdad. Y como dicen por ahí, ¿verdad? La verdad es hija de Dios. Así que, Lizzy. Bueno, ya nos retiramos, ¿verdad? Saludos a todos nuevamente y recuerden que nos puede, ¿verdad?, citar el próximo lunes a las 6 de la tarde por aquí por WISA 1390M. Agradecemos a la licenciada Jennifer Barreto, doctor Daniel Martí, al pastor Luis Roy. Así que recuerde que para este tiempo Dios nos ha llamado. Bendiciones a todos. Así que bendiciones.